Bendito Señor, estamos de nuevo en esta noche aquí reunidos, Padre, pidiendo tu misericordia, pidiendo tu favor, pidiéndote, Padre, que seas en esta hora quitando todo cansancio, enfermedad, agobio, distracción. Permítenos en esta hora disponer nuestro corazón para recibir tu palabra, para dedicarle este momento única y exclusivamente a ti. Tú lo mereces todo, Señor. Te pedimos que nos mires con misericordia y mires nuestro corazón. Tú sabes que estamos aquí por amor, te amamos, te necesitamos y queremos, Señor. Con todo el alma, con todo lo que somos, queremos buscar de ti, cada día estar más contigo. No importa cuán apasionante pueda ser allá afuera este mundo, tú eres mejor. Tú eres nuestro Dios, el único que nos da paz, sabiduría, amor, perdón, reconciliación, sanidad, restauración. Hoy estamos aquí como familia en el Espíritu, pidiendo por aquellos que están con necesidad, que no tienen que comer, que se quedaron sin hogar, que están enfermos en hospitales. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que hoy abras nuestro corazón, abras nuestros oídos. Este tiempo es para ti y que sea el tiempo, el mejor tiempo, porque tú lo mereces todo, toda nuestra atención, nuestro amor, todo para ti. Sana, limpia y libera, y permite que la señal no se caiga, que todo sea bien, y permite que vayan llegando los que tienen una cita aquí contigo en esta hora. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hoy tenemos la última de las 7 iglesias que tiene un profundo simbolismo y sobre todo un profundo mensaje para nuestro corazón. Espero, hermano, hermana, que hayas traído toda tu intención de fe para Amén. creer en la palabra, pero también toda tu intención de humildad para recibir esta palabra del Señor, porque en ella vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Se trata de eso, qué es lo que Dios quiere con sus hijos. La carta de la Odisea está en el versículo 14 del capítulo 3. Vamos a leerlos. Capítulo 3, versículo 14 al 17. 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos a hacer un alto ahí para descubrir, examinar. Vamos a mirar con lupa hoy. Vamos a entender que esta es una iglesia a la cual el Señor de entrada le está lanzando un mensaje de reprensión, un mensaje fuerte. Es una palabra dura para una iglesia. Y quiero aprovechar esto para que entendamos la comparación que estamos haciendo con la iglesia sexta, o sea, la de Filadelfia, que vimos la vez pasada. Comparemos 2 versículos basándonos en esos 3 que acabamos de leer. El versículo 10 del capítulo 3, Apocalipsis 3:10, y después vamos a leer el 3:19. 3:10 es lo que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia. Ustedes recuerdan que era la iglesia fiel. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Esta iglesia que vimos la vez pasada, que se empezó a desarrollar a raíz de la reforma de Lutero, fue una iglesia que retomó los valores bíblicos, pero en algún momento también trató de apagarse. Sin embargo, siempre ha quedado un remanente fiel a lo largo de todos estos siglos de la iglesia de Filadelfia. El remanente fiel, repito.
Comparemos ese versículo entonces con el versículo 19 del capítulo 3, el que le dice a la Odisea. Sáltense al 19. A la Odisea le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Bien, 5 segundos de concentración en lo que voy a decir. A la iglesia de Filadelfia le dice que la va a guardar de la hora de la prueba, que ha de venir. Ya sabemos cuál es la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo habitado, la tribulación. Pero a la iglesia de la Odisea le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. En ese contraste, sabiendo que las dos iglesias llegan al final de los tiempos, es decir, que las dos iglesias están aquí y ahora, que los dos movimientos espirituales, el de Filadelfia y el de la Odisea, están acompañando a lo que nosotros llamamos iglesias hoy en día. O sea que hay muchas congregaciones con el espíritu de Filadelfia, pero hay muchas otras con el espíritu de la Odisea. A las que tienen ese último espíritu les dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Tenemos un falso concepto que tenemos que ir limpiando, y es el de que Dios es todo amor, toda misericordia, todo perdón, toda comprensión, toda tolerancia. Y entonces nosotros no tenemos que ser exigidos de nada ni de nadie. Eso es una mentira. Hay un concepto de Dios: castiga y reprende. Dice aquí, este Dios está llamando a una iglesia lo contrario de la fiel, o sea, es una iglesia infiel, y le está diciendo: vas a tener un castigo. ¿A qué se refiere ese castigo? A que si la iglesia entiende, se levanta y se arrepiente de su estado que vamos a leer más adelante, entonces el Señor la perdona y la levanta. Pero que si esa iglesia no entiende, entonces va a tener que llegar a pasar una situación mucho más dolorosa, más fuerte. Y yo digo que aquí está implícito la tribulación. Aquí le está diciendo a la iglesia de la Odisea: si la iglesia de la Odisea no se aviene a mi palabra y no entiende cuál es el verdadero sentido de una congregación cristiana, a esa iglesia yo voy a tener que dejarla pasar por la tribulación. Es por eso que muchos predicadores nos sentimos autorizados a decir que cuando venga el Señor por su iglesia, unos se van a ir, los fieles, los que no tenían mucho poder pero que se mantuvieron en la palabra, los que buscaron la santidad, pero otros, muchos, se van a quedar. Los tibios, los que no entendieron cuál era su compromiso con el esposo. Con esto quiero que entendamos que lo que vamos a estudiar es la iglesia que no debe ser. Nuestra actitud como congregantes, como individuos, como ovejas, es la que marca la dirección de una iglesia. Quiere decir que si la mayoría de congregantes son fieles, entonces esa iglesia puede ser llamada Filadelfia. Pero que si de pronto estamos ante un espíritu de pereza, de infidelidad, y está tomando a la mayoría de los congregantes, entonces esa iglesia tiene un espíritu de la Odisea. Llámese iglesia A, B o C, esté en Bogotá, en Nueva York o en La Mesa. Quiere decir, hermano, que tu actitud es importantísima dentro de la congregación, porque tu actitud marca, junto con la de los demás, una tendencia. Hoy hablamos mucho de moda y tendencia, ¿no? Pero es cierto, la iglesia de la Odisea se volvió moda. La mayoría de las iglesias, tristemente hoy, del mundo cristiano, tienen el espíritu de la Odisea. Se volvió una tendencia para el fin de los tiempos, cumpliendo una profecía, o varias profecías, donde el Señor habla de los falsos profetas, los falsos maestros, habla de que si el Hijo del Hombre vendrá a la tierra, encontrará fe, habla de la apostasía que ha de venir antes de que venga el anticristo.
Todas esas profecías se cumplen en la iglesia de Laodicea. Vamos a ver por qué. Entonces, en el versículo 14, el Señor se describía de la siguiente manera. El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. La Odisea, el nombre, ya vimos lo que significaba Filadelfia la vez pasada, hoy entendemos qué significa la Odisea. Otra vez es una palabra compuesta por dos raíces. Laos, que es pueblo, y dikeo, que es dicho o mandato. Entonces, unidas las dos raíces, esto se puede traducir de dos maneras que es importante entender. Esta es la iglesia donde el pueblo es el que manda o donde el pueblo es el que es juzgado. Y ambas comprensiones de la palabra, etimologías, son correctas para la Odisea. La Odisea se va a caracterizar por un pueblo que se congrega y es el que dicta prácticamente las normas. El pastor termina acogiéndose a lo que el pueblo pide. El pueblo pide pan y circo, hay que darle pan y circo. El pueblo pide no profecía que regañe, entonces no se puede hablar duro. El pueblo pide una enseñanza entretenida, entonces hay que darle espectáculo. Ese es el problema que tenemos hoy. Los pastores se volvieron títeres de lo que muchos en su mentalidad religiosa creen entender de lo que debería ser una iglesia, algo entretenido, algo bonito, algo donde podamos hacer una vida social, tengamos una entretención, y ninguno de ellos piensa que es el sitio a donde el Señor, que es el dueño, quiere enseñar y adiestrar a su pueblo, quiere dirigirlo hacia un fin, hacia un fin de bendición. Por tanto, es necesario que el pueblo se avenga, se atenga a la verdad y a la enseñanza del Señor y no al revés. Esta iglesia no tiene un verdadero testimonio de fidelidad ni de verdad, porque el Señor se presenta a sí mismo como el testigo fiel y verdadero. Cuando ustedes estudien las 7 cartas, van a descubrir que dependiendo del mensaje que el Señor Jesucristo le da a la iglesia, asimismo Él se presenta en una de sus facetas de personalidad. Aquí dice, yo soy el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque a la iglesia le falta, primero, fidelidad y segundo, verdad. Es una iglesia que está fornicando continuamente con las cosas del mundo, pero también es una iglesia que no está predicando la doctrina completa. Quizás aquí no haya una herejía tan grande como la hubo en unas iglesias antes, en el mismo capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. De pronto la iglesia de Esmirna, de pronto la iglesia de Pérgamo, ¿no? Ellos tienen ahí falsa profecía. Puede que en esta no ocurra lo mismo, pero no hay una enseñanza completa de la verdad. Cuando la predicación, cuando el objetivo de la iglesia y cuando la vivencia del creyente son Dios, su Hijo y el Espíritu Santo, la iglesia es sana. Amén. Cuando el enfoque de la palabra y del actuar de la iglesia es darle gloria a Dios, todo el reconocimiento para Dios, no importa si hoy Dios nos está hablando de rayos y truenos y mañana nos está hablando de almohadas suaves y blandas, no importa, la iglesia asume eso, esa iglesia está bien encaminada. Pero cuando la iglesia se orienta hacia el bienestar del hombre, la predicación es, hermanos, aquí vamos a hablar una palabra para que ustedes sean bendecidos, especialmente en lo material, sean aumentados en todas sus cosas, sean sanados, para que ustedes sean consolados, se sientan muy bien. Olvídense del pecado, eso no tiene importancia. No, aquí no. Aquí vamos a ponerle curitas y pañitos de agua tibia a todas las dolencias que ustedes tienen. Si es un cáncer, igual, le ponemos una curita, no importa. Nunca vamos a hacer un tratamiento de raíz, porque eso les duele y nos va a molestar y no se le puede hacer eso al pueblo. Porque a partir de Freud,
todo el mundo se convenció que uno tendría que no frustrar a nadie, ¿sí? Entonces el padre no puede hablarle duro a su hijo porque lo frustra y lo hace crecer torcido según la perversa visión de Freud. Según ese concepto, el pastor tampoco puede corregir a nadie en la congregación ni afuera de la congregación, y es lo que está pasando hoy en Estados Unidos. A los pastores se les está amordazando y se les está diciendo: usted no puede hablar ni de homosexualismo, ni de racismo, ni de ninguno de estos temas candentes, porque eso va contra el estatus que tenemos hoy de tolerancia. Usted tiene que ser políticamente correcto, pastor. Y entonces vemos que también las iglesias se vuelven exigentes con el pastor. Pastor, usted tiene que hacer esto y esto y esto. Y si no, lo cambiamos. Eso está pasando en Estados Unidos. Los pastores allá son removidos, son empleados de la iglesia. La iglesia les da un sueldo, sí, les da un sueldo y pensión y transporte y subsidios y todas las cosas. Es un empleado. En ese sentido es una bendición. Aquí en Colombia a muchos pastores les toca pasar las duras y las maduras. Pero, estoy hablando de los pastores pequeños. Pero allá el problema es que como son empleados, entonces son de libre remoción. Si la iglesia se aburre del pastor, se reúne el concilio y sacan a ese pastor y traen otro empleado, porque habló muy feo. Cuando el hombre, el mundo, el poder y la riqueza son el centro de la predicación, esa iglesia se va a descentrar. La iglesia tiene que ser como una rueda, y el eje en el que gira la rueda es Jesucristo y Dios el Padre. Si el eje se va para un lado, la rueda empieza a destruirse a sí misma. Eso no es solo válido para la iglesia, es válido para tu vida. El Señor Dios y su Hijo tienen que ser el centro de tu vida. Si no lo son, tu vida está descentrada. Y ahí empiezan todos los golpes y traumatismos. Le dice entonces a la iglesia de Laodicea en el versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Qué tremendo que Dios le recuerde a los creyentes: yo morí por ti, envié a mi hijo a morir por ti. ¿Y tú? ¿Estás tibio? ¿O estás frío? ¿O estás caliente? El Señor está diciéndole a la iglesia: ojalá te definas. Santiago 1:6 dice la palabra de Dios. Busquémosla por favor. Santiago 1:6. Ustedes recordarán que el espíritu de la iglesia también es el espíritu del creyente. Me refiero, aquí, aunque es una exhortación a una congregación espiritual, la exhortación también es para cada uno de nosotros. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada. Por eso te exhortaba yo al principio sobre si habías traído tu fe. Porque si trajiste tu fe significa que debes haber desechado tus dudas. Debes haber dejado las dudas guardadas en el cajón del escritorio. Tomaste esa decisión al llegar aquí para decirle: amén, Señor, creo tu palabra. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, nos va a decir cuál es la gravedad de no tener fe. El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esas personas que hoy tienen un parecer, mañana tienen otro, y entonces viene uno y los empuja y los obliga a comprar lotería, y después vienen a donde el pastor, y el pastor les dice: pero ¿cómo se le ocurrió comprar lotería? Entonces se siente culpable, y entonces va donde el hermano y le dice: ay no, hermano, ninguno de los dos tiene la razón, eso no es tan complicado. Entonces ya se calma un poquito, pero algo le carcome. Todos los días piensa algo distinto. No, eso no puede ser así. El creyente maduro mantiene una línea de pensamiento y una línea de fe, continuamente. Amén. Santiago 1:7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El que duda no recibe.
Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y nos hemos encontrado con esa persona que está frente al espejo, muchas veces, ¿no? Nos miramos y decimos, pero yo ¿por qué hice esto ayer? Qué cosa tan tonta, qué decisión tan absurda. Hoy estoy decidiendo otra cosa, pero mañana probablemente esté en las mismas, decidiendo otra vez y sin saber por qué. Hermanos, la forma para salir de la indecisión, de la inconstancia, de la inmadurez en cuanto a mantenerse en las cosas, es llenarse de la plenitud de Dios a través de la palabra. La palabra nos dice aquí que el inconstante no obtiene nada. ¿Saben lo que eso significa? Significa que si yo soy inconstante, si soy de doble ánimo, si soy como una ola, tengo que decir, un momento, alto, no más. A partir de hoy voy a ver cómo hago para mantenerme en una decisión, así me parezca que esté equivocada. Señor, ayúdame. Ahora, si tú me muestras que estoy en una equivocación, entonces yo cambio de parecer. No se trata de mantenerme ahora en terquedad. Esa es la sabiduría. Pero tengo que reconocer y confesar, Señor, que he andado por el mundo un día sí y otro no, y he visto que eso me ha traído muchísimos problemas. Lo confieso, Señor. Dame la valentía y la persistencia. Esa inconstancia se ve en los tantos proyectos que empezamos y que no terminamos. Josué 24:15. Aquí el sucesor de Moisés, el pastor de Israel, cuando iban a entrar a la tierra prometida y ya habían visto lo que había que conquistar, le dice al pueblo, 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Es decir, pueblo, si no te gusta el Dios que tienes, pues ve y sirve a otro. Yo lo digo de esta otra manera. Si tu religión no te está dando resultado, cámbiate a algo que no sea una religión, algo verdadero. Si has estado metido mucho tiempo en un sistema de creencias, pero no ves respuestas y efectos, porque algo está mal. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es la frase más contundente entre las fuertes que hay en la Biblia, de algún varón de Dios que se para frente a un pueblo y les dice tajantemente, ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi familia, en este caso pues en nuestro español sería mi familia y yo, serviremos al Señor. Así lo decidimos aquí en mi casa. Mi esposa, cuando estaba tan golpeada en el mundo, una vez le pidió al Señor un varón que fuera raro, que no le gustara la política y que no le gustara el fútbol, y que le sirviera al Señor, y que si se lo traía, los dos íbamos a servir a Dios. Efectivamente eso hizo, y yo no sabía en qué me metía cuando llegué. Pero por allá en alguna época en el colegio, yo había leído un libro sobre los mártires cristianos en Roma, cómo morían ellos de valientemente, cómo ellos, al ver que la fiera se le venía a despedazar a la hijita de 4 o 6 años, la mamá le decía, tranquila hija, muere con el Señor, que dentro de unos instantes estaremos en el paraíso. Las mamás entregaban a sus hijas al martirio. Ese libro tocó mi vida, yo tendría unos 14 años, yo no sabía que existía el cristianismo, yo estaba metido en la religión, pero lo tocó tan profundamente que dije, tremendo uno tener ese Dios, creer de esa manera tan radical, tan completa, donde uno diga, mi vida no vale nada con tal de estar con Dios. Y por eso es que estamos sirviendo ahora al Señor, porque Él tomó nuestros votos. Amén. Y los hizo realidad. Los hemos cumplido.
No ha sido fácil, pero si tocara volver a empezar, lo volveríamos a hacer, porque sabemos para dónde vamos. Estamos totalmente convencidos del Dios en el que creemos. Pablo dijo eso: sé en qué Dios he creído, por tanto, así hablo, de ese predico. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En esta iglesia la tibieza es señal de que se perdió de vista a Dios. En la iglesia de la Odisea lo que hay es una religión. Se está creyendo pues que se está construyendo un ritual de alabanza, pero se está viviendo en una apariencia espiritual. Por eso en el versículo 16 dice el Señor, que conste que aquí está hablando el Señor Jesucristo, el Cordero: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es una de esas frases duras que lanza el Señor en apenas un espacio chiquitico de texto. Una frase contundente: te vomitaré de mi boca. ¿Tú sabes lo que eso implica? Que el Señor está sintiendo asco y náuseas. Eso es lo que produce el vómito. Asco y náuseas. Te voy a vomitar. ¿Qué es vomitar? Lucas 6:46. Somos la iglesia que no debe ser la Odisea, ¿cierto? A esa iglesia, la Odisea, y a todas las que están impregnadas de ese espíritu, el Señor le dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué mentirosamente me dices que yo soy el Señor de tu vida si no me obedeces? No me entregas tus cosas, no me pides la opinión ni la dirección en todo lo que haces. ¿Para qué me dices que yo soy tu Señor? Y cuando yo te muestro lo que hay que hacer, no lo haces. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, esto se cumple de tres maneras. La manera más obvia es cuando alguien es salvo, ha vivido una vida comprometida con el Señor y llega al final de su vida y entra a la gloria. Esa es la primera. La segunda forma como se cumple el reino de los cielos es con la iglesia. La iglesia que es salva, la iglesia que es la de Filadelfia, va a entrar en el reino de los cielos cuando el Señor venga por ella. Pero la tercera manera como se cumple esto, mis hermanos, es en tu vida personal. Cuando tú tienes al Señor como tu Dios, te entregas a Él, estás sometido a Él, Él te hace entrar ya en el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene dos estados. El uno es el eterno allá arriba y el otro es las arras del Espíritu aquí abajo. Ya hemos hablado de eso. El reino de los cielos es la paz, el gozo, la esperanza, la justicia que empieza a haber en tu vida cuando tú estás sometido, sometida a Dios. Por el contrario, si estás como una cabrita por ahí brincando, vas a descubrir que todo se te hace pesado. Es pesado congregarte, es pesado oír la palabra del Señor, es pesado leer la Escritura, es pesado orar, es pesado congregarse en la iglesia virtualmente o presencialmente, es pesado hablar con el pastor, todo es pesado. La vida religiosa es lo más pesado que existe en esta existencia para cualquier ser humano. Y por eso ustedes ven que cualquier, entre comillas, creyente que está viviendo una vida religiosa, más tarde o más temprano se va, con cualquier pretexto. Empieza a pelear con el hermano, empieza a pelear con la Biblia, con Dios, empieza a pelear con el pastor y se va. Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué? Tres cosas, ¿no? Profecía, liberación y milagros. Eso es lo que vemos hoy, pero así, en la iglesia falsa precisamente.
Mateo 7:23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es clarísimo, es lo que vamos a ver en el arrebatamiento. Cuando tú estés subiendo a las nubes con el Señor Jesucristo, vas a ver la gloria que te espera allá arriba, pero probablemente vas a sentir rápidamente algo de dolor por los que se están quedando, porque vas a descubrir que muchos se congregaron por 10, por 20 años en una iglesia que no tenía al Señor Jesucristo como su centro, y después de 20 años de vida cristiana, terminaron quedándose para tener que pasar por la tribulación. Sí, claro, tienen la segunda oportunidad, pero tremenda segunda oportunidad. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Dios, 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 amén, amén, aleluya, aleluya. Y con sus labios me honra, alabado seas, alabado seas. Pero su corazón está lejos de mí. ¿Te das cuenta por qué te insisto yo tanto en la actitud? La actitud es lo que es. No interesa la situación externa. Externamente tú puedes estar honrando, puedes estar alabando, haciendo milagros, puedes estar predicando, pero el corazón puede estar lejos de Dios. ¿Cómo está tu corazón en este momento? Hermano, te digo, si está frío, puedes decirle, Señor, dame el fuego, Padre. Tú sabes eso, ¿eh? Ese secreto te lo he compartido varias veces. Es una oración de segundos. Es una oración santificadora. Porque en un segundo tú le expresas claramente la situación a tu Señor y el Señor te oye y viene y te santifica. Padre, no tolero la predicación. Señor, ayúdame. Ya lo sabemos. Y su temor de mí, está hablando el Señor, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermanos, hay que respetar al Señor. Pero tranquilos, regocijémonos, metámosle aquí rock a esto. Claro, estamos respetando a Dios, pero no importa. ¿Saben qué le falta a la iglesia de la Odisea, a la iglesia del fin de los tiempos? Temor de Dios. ¿Sabes qué es temor? Te lo repito. Primero, respeto. Como si Él fuera la figura, porque lo es, más eminente que esté parado frente a ti. Respeto. Segundo, miedo. Al mundo le falta miedo de Dios. ¿Sí? Miedo. Miedo de un Dios castigador. Te lo dije. David dice, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sí? Miedo. Hay que tenerle temor. Como se le tiene temor a un policía cuando uno va a 100 por hora y se pasa un semáforo en rojo. La misma cosa. Temor a la autoridad cuando uno hace algo malo, temor al padre cuando el niño hace una maldad, pero a la iglesia le está faltando temor reverencial hacia Dios. A veces se ven actitudes muy irrespetuosas y muy irreverentes hacia Dios, cuando todo debía ser recogimiento y respeto. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermanos, tranquilos, mire, temor de Dios es solo respeto, pero no hay necesidad de andar temiendo a Dios. En la antigüedad, muchos varones temblaron ante Dios. Y en el Nuevo Testamento cayeron delante de Dios. Las páginas de la Escritura consignan eso para que sepamos cuánto temor debemos. Pero es que saben que cuando se habla de esto, inmediatamente surge un espíritu que dice, no, pero ¿de qué está predicando? Eso es del siglo pasado, hermano. Hoy estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI todas las cosas son más light, son más ligeras, son más independientes, uno puede hacer y deshacer, no, y no pasa nada. Yo te hago dos preguntas. Si tú fueras pastor, te estoy hablando del corazón, si tú fueras pastor, ¿te gustaría tener una iglesia como la Odisea? Una iglesia tibia, sin compromiso, una iglesia distraída, una iglesia sin pasión por las cosas de Dios, una iglesia que se aburre con Dios. Ahora, si tú eres padre, te gustaría que esos fueran tus hijos. Como padre te gustan los hijos irrespetuosos, irreverentes, los que no te tienen ni comprensión ni respeto.
Yo no veo por qué hay tanta contradicción hoy. La Biblia es la misma de ayer, hoy, por los siglos. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Los creyentes debieran ser los mismos. En algunas partes se oye que no hay que ajustar la escritura, la predicación, a estos nuevos tiempos, porque estos tiempos son de gente que se traumatiza muy fácilmente. La iglesia de la Odisea, la que dijimos que no vamos a hacer, dice lo siguiente: tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué está diciendo la iglesia de la Odisea? No, yo estoy bien, no, yo no fallo. A mí no tienen necesidad de que me enseñen nada porque yo ya conozco casi todo eso. Me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Te has tomado no sé cuántos años, Señor, para mostrarme, para que finalmente caiga mi orgullo y yo me vuelva sincero contigo y te pueda decir, sí, Señor, confieso este mi pecado y te lo estoy confesando, y me pones en una congregación, Señor, donde tengo que exhortar a otros a su pecado. ¿Quién soy yo, Señor, para hacer eso? El único que tenía esa autoridad clara era el Señor Jesucristo. No tenía pecado. Él podía exhortar, pero el resto, todos los demás, estamos llenos de pecado. ¿De qué hablamos? Hermanos, hablamos de la ayuda mutua. Estamos hablando de la colaboración mutua. Estamos hablando de que construir una congregación, así sea un grupo de 2 o de 3, no es fácil, sino que lo digan los casados. No es fácil una sociedad de 2 o 3 personas, porque todos tenemos que aprender a tolerarnos, aprender a entender que todos fallamos y que a veces hay que pasar la falla por alto, pero que otras veces hay que exhortar. Se trata de que esa sociedad que se forma entienda que tiene un sueño para el final de los tiempos, y el sueño es ni más ni menos que todos se cojan de la mano y suban unidos por aquel que viene por la iglesia. De eso se trata. Se trata de que no haya más lágrimas ni más dolor en el momento en que estamos siendo arrebatados, cuando veamos que unos se quedaron y otros se fueron. Y peor aún, que no seamos nosotros de los que se quedaron. De eso se trata. Necesitamos la colaboración de cada uno de ustedes, hermanos. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Aquel que se creía perfecto, que no tenía ni un solo pecado. Aquel que creía que porque se estaba reuniendo debajo de un techo y 4 paredes que las llaman mal iglesia. Aquel que creía que porque estaba oyendo una predicación estaba por el buen camino, no se da cuenta que el Señor le está diciendo todo esto. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Sabes tú qué es el oro refinado en fuego? El oro es lo más valioso para el Señor. El metal más precioso que hay sobre la tierra como símbolo de lo que es valioso para Él. Pero de la misma manera que el oro tiene escoria, así nosotros tenemos que ser limpiados de cantidad de cosas que tenemos. Claro que si somos orgullosos decimos, no, yo no, el de al lado, el de atrás, el de adelante, yo no. Claro que si somos vanidosos decimos, no, es que todo está para mi bienestar. Pero si yo soy humilde, voy a reconocer que tengo pecado sobre pecado. Que muchas veces mi pecado puede que no se llame envidia, pero sí se llama indiferencia. Puede que no se llame lujuria, pero sí se llama tibieza. Voy a sacar un comentario de un diccionario bíblico. Dice, tibieza espiritual surgida de un sentido de autosuficiencia a causa de una supuesta riqueza. Ustedes ven la mayoría de las iglesias hoy, de 5.000, de 20.000, de 60.000, y son la iglesia non plus ultra. Es la mejor iglesia de la ciudad. Es la que tiene el mejor pastor, porque el pastor es conocidísimo públicamente. Todo el mundo lo nombra, pero la iglesia se está desmoronando por dentro.
No estoy hablando de todas las iglesias grandes. En este momento viene a mi memoria al menos una de las iglesias más grandes de Bogotá, que es de sana doctrina, pero otras no. Cada uno de nosotros como ovejita construye la iglesia, como dije antes, o la de Filadelfia, o la de la Odisea. Nosotros estuvimos alguna vez, cuando recién empezaba nuestra congregación, invitados por alguien a otra congregación. No era muy grande, eran 200 personas. Nosotros siempre llegábamos en bus porque no teníamos carro en esa época. Teníamos muchísimas dificultades económicas. Y una vez llegamos a una reunión de ellos y cuando nos vieron, del pastor para abajo empezaron: no, hermanos, esta es la iglesia del gozo, es que aquí el Señor se está manifestando poderosamente entre nosotros. ¡Qué bendecidos que somos! Otra vez llegamos a otra iglesia y había un profeta. Después de varios años supimos que era un falso profeta, pero dio al menos una exhortación. Como nosotros éramos la iglesia más pequeña, el pretendido profeta rodeó a todas las otras iglesias junto a nosotros y les dijo: hermanos, rodeen al pastor Fernando, rodéenlo. Oye, no pasó. Ni se cumplió lo que el profeta dijo, ni se cumplió lo que le dijo a las iglesias. Hemos estado en la iglesia de la unción. Una vez cerraron la puerta, estábamos adentro, el ministerio apostólico y profético, y cerraron la puerta. Aquí ahora nos vamos a enloquecer, y empezaron a tumbar a todo el mundo. Pa, 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 pa. Y llegaron a mi esposa y a mí, querían tumbarnos también. Como no nos caímos a la primera, nos querían tumbar a las malas. La iglesia del orgullo y la arrogancia es la iglesia de la Odisea. La iglesia que se cree la mejor de todas, la más llena de unción. Y es la iglesia más pobre y la que más duro va a recibir golpe porque se va a quedar. Hermano, la exhortación es a eso. El Señor dice: yo reprendo y castigo a los que amo. Hay dos iglesias para el tiempo del fin. Termino con esto. En una el Señor elogia, exalta la humildad y la fidelidad de una pequeñísima iglesia que no tiene poder. Y a esa le dice que la va a tomar y la va a proteger. Pero la iglesia que cree que tiene todo el poder, la iglesia que es grande, la iglesia que nosotros somos los salvos de aquí, esa es la iglesia que se va a quedar. Así que es tiempo de contrición y de arrepentimiento. Es tiempo de mirarnos valientemente a nuestro interior y ver qué cosas quiere Dios que saquemos. Eso le toca al Espíritu Santo y a cada uno de ustedes, así como lo hace Él conmigo. Yo soy el primero en pedirle perdón a Dios. Y como pastor te digo que un día probablemente yo te voy a molestar, te voy a hacer daño. Te pido que me perdones y me entiendas. Pregúntate tú si alguna vez vas a hacer lo mismo con tu hermano. También conmigo. Ten por seguro que yo te voy a perdonar porque el Señor ya me ha adiestrado para eso. Porque sé que es un honor para el hombre pasar por alto la ofensa. Así como tú tienes que aprender también a pasar por alto la ofensa que yo te pueda hacer, yo tengo que pasar la tuya. Y los unos con los otros, hermanos. Si no podemos vivir en la iglesia, tampoco podremos vivir en matrimonios ni en familias. Porque lo que nos molesta en la casa es lo mismo que nos molesta en la iglesia. Lo que nos hace pelear en la casa contra un ser amado, nos hace pelear en la iglesia contra un hermano amado. Y eso es lo que ocasiona divisiones. Para estar en una congregación se requiere muchísima humildad de parte tuya y de parte mía.
Se requiere muchísima cerviz doblada continuamente. Se requiere muchísimo reconocimiento de quién es Dios, de que Él es el dueño y el creador de todas las cosas, y que nosotros no estamos puestos para ser satisfechos con nada, sino para servir a Dios. Amén. Ese es nuestro propósito. Padre, Señor, te pedimos por nosotros, Padre, por cada uno de nosotros. Trae convicción de pecado, Señor. Eso solamente lo puede hacer tu Espíritu Santo, conforme a cómo está escrito. Tu Espíritu es el que redarguye de justicia, de juicio y de pecado. Señor, no queremos quedarnos. No queremos, Señor, levantar nuestra cabeza desafiantes y decirte, no tenemos pecado, Señor. Queremos ir a tu palabra, la que nos dice que tú eres fiel para perdonar todos los pecados que te confesemos. Hoy te confesamos, Señor, nuestro orgullo. Con frecuencia creemos que somos mejores que los demás. Con frecuencia creemos que no necesitamos ser enseñados. Con frecuencia creemos que te estamos cumpliendo, Señor. Pero no te preguntamos a ti si tú estás de acuerdo con eso. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra infidelidad. Porque con frecuencia, Padre, nos apartamos con tantas distracciones. Cuando debiéramos, al menos, Señor, durante unos minutos, levantar nuestros ojos al cielo para darte gracias por el pan, por el vestido, por el techo, por la salud, por la vida, por la paciencia que nos tienes para que nos arrepintamos, Señor. Por la espera con que tienes a la iglesia para que se santifique, para que un día, Señor, podamos subir con dignidad, con vestidos blancos, a ti. Te pedimos perdón, Señor, cuando nos molestamos porque tu palabra nos hiere. Como martillo quebranta la roca y como espada penetra, Señor. Perdónanos, Señor, cuando nos molestamos con tu palabra. Somos soberbios. Perdónanos, Señor, porque cargamos mucho pecado del que en una época fue nuestro padre, el diablo, el orgulloso, el rebelde, el desobediente, el que no se sometía. Saca de nosotros esa naturaleza que dejó Satanás en nuestra carne, Señor, porque tú ya nos diste tu naturaleza en nuestro espíritu. Permite, Señor, que nuestra mente se amolde más a nuestro espíritu y a tu espíritu que a nuestra carne. Permite, Señor, que nuestra mente no piense con divisiones, no piense con peleas, no piense con egoísmo, no piense con murmuraciones, Señor, sino que nuestra mente piense con tu palabra, Padre, y con tu espíritu. Señor, ayúdanos a ser cristianos maduros, debiendo ser ya maestros, Señor. Saca de nosotros todo lo que nos hace niños, con rabietas, con pataletas, con exigencias a tus cosas. Saca de nosotros, Señor, toda la carnalidad y ayúdanos a madurar para ser dignos de nuestro esposo, el que ya viene. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una palabrita aquí para cerrar. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sigamos la lucha, venzamos tentaciones, situaciones, todo lo que nos aparta de Dios, que ya casi, ya vamos a terminar esta carrera. Ánimo y Dios los bendiga.